Hola, comunidad de YouTube. Soy Diana de Plantas de la Tata. Los que han visto mi canal ya me conocen. Bueno, hoy he querido hacerles un video no muy larguito para todas aquellas personas que cuando vamos a los viveros buscando unas plantitas en especial, a veces no sabemos cuál es cuál, porque nos dicen que esta es de la misma familia, que son primas, que son hermanas. Bueno, mejor dicho, hoy quiero mostrarles unas diferencias entre las marantas y las calateas, porque a mí personalmente me ha pasado, desconocía muchas cosas diferentes entre la una y la otra. A mí la verdad me llamaba la atención, era solo las hojas, que me parecían divinas, pero es bueno saber cuál es la diferencia entre una y otra, no solamente por lo vistosas, sino también para que, no, como diría mi santa madre, primero muerta que desteñida. No, uno tiene que saber qué es lo que quiere para que después no le vayan a dar lo que uno no está buscando. Bueno, este video quiero comenzar a contarles sobre las marantas y las calateas. Aquí tengo escrito para que no se me olvide que los voy a contar. Son una familia de plantitas de las marantáceas. Eso es una sola familia, pero sus géneros son maranta y calatea, que son como si fueran primas hermanas, con diferencias, así como entre nuestras familias, nuestros primos se diferencian de nosotros por algunos rasgos. Entonces, comenzando el video, vamos a ver que una de las diferencias que más me llama la atención es la foliar, o sea, los patrones que traen sus hojas entre unas primas y las otras. Por ejemplo, unas tienen rayas, otras tienen colores, otras tienen lunares, otras tienen las nervaduras más marcadas, unas tienen sus hojas más arrugaditas, otras más lisas, en fin. Esa es una de las características que más me llama la atención a mí de estas plantitas maranta y calatea. Como les dije, son una misma familia, diferente género. Ellas se caracterizan también porque todas son de sotobosques, o sea, nacen en sitios por debajo de los árboles, muy húmedos, poca luz de sol directa, casi que nada, muy filtrada por las hojas, porque ese es su hábitat. Una de estas primas aguanta más los climas fríos que las otras. Entonces, voy a hablarles primero de las marantas, o mejor dicho, voy a ir intercambiando. Pero, por ejemplo, ¿qué me llama la atención de las marantas que yo no sabía? Son las famosas plantas que le dicen coloquialmente de la oración. ¿Por qué? Porque por la noche ellas pliegan sus hojitas y esto lo hacen con el fin de preservar como la temperatura que necesitan para no secarse, como la humedad ambiental. Entonces ellas en el día abren sus hojitas y en la noche las cierran. Les voy a mostrar, no tengo sino 3 de ellas, que los nombres vulgares o de viveros o eso, no los conozco todos, pero quiero mostrarles, por ejemplo, las marantas también se caracterizan porque sus hojas son ovaladas, casi que en su totalidad son de hojas ovaladas, son de bajo crecimiento o de crecimiento rastrero. Sus patrones, tanto por el en vez como por el haz, se notan. Miren, por ejemplo, esta que la llaman coloquialmente sapito. Por detrás se nota, siendo ella más coloradita por el en vez, pero por el haz es verdecita. Esta sapito es como la más común que uno consigue en los viveros. Esta otra que les voy a mostrar, desconozco totalmente su nombre, pero si ven, su hojita es ovalada también y es una maranta. Por el en vez también es coloradita
y sus nervaduras son bien marcadas. Eso era, ¿se acuerdan que les digo que es como entre los primos, que unos son morenos y otros son monos? Pues ellas, unas son de nervaduras o de hojas o de pintas más marcadas que otras. Esta, por ejemplo, tiene un crecimiento rastrero, porque saca bracitos muy largos que en sus coditos, que esta lo tiene todavía muy adentro, no se le ve, saca raicitas, entonces se van afianzando a ser rastreritas, no son arbustivas. La otra que tengo es esta que llaman medallón, que es la más complicada para mí. ¿Qué cosa si es chinchosa? Se seca muy rápido sus hojitas, se queman con una facilidad. Con esta tengo que estar muy pendiente que la humedad ambiental sea por encima del 60% en el sitio donde las tengo, para que no se le quemen sus hojitas. Ellas, mire, van saliendo hojitas enroscadas, y como nuevamente les repito, yo vivo en un clima muy frío. Bueno es culantro, pero no tanto, diría mi santa madre, ¿no? Como todo lo que les vengo diciendo de mi santa madre. Ellas aguantan fríos, pero no heladas. O sea, les cuesta mucho trabajo adaptarse a las heladas. Y también les cuesta mucho trabajo los climas muy cálidos, porque se achicharran facilito. Bueno, ¿qué más les puedo decir de las marantas? Ya les dije que son un crecimiento bajo, rastrerito, sus nervaduras son bien marcadas, los patrones como les mostré allí, son rastreras. Estamos hablando de marantas, y la mejor diferencia para saber cuál es una maranta es la hoja ovalada. La maranta es la que le dije, cierra sus hojitas en la noche. La calatea no lo hace, para que no se confundan. La maranta, a ver, ¿qué más les puedo contar de la maranta para que ustedes sepan? Ya les dije que aguanta el frío. Estas marantas, las de bracitos largos, hojas ovaladas, nervaduras marcadas, se dan más bonitas en macetas colgantes, porque como sus brazos se extienden, ellas tienden a colgar. Hay un tipo de marantas que cuando ustedes vayan a los viveros, hay unas que se forman como redonditas, otras que son con bracitos. Entonces, esas de bracitos, usted las puede poner en una maceta colgante. ¿Qué más le cuento de la maranta? Eso es como las características que yo les encontré más fáciles de explicar a ustedes en este video corto, para cuando vayan a comprar estas hermosas plantitas de interior. Eso sí, donde quiera que las vayan a poner, sean marantas o calateas, nunca al sol directo, en un ambiente fresco, con buena iluminación indirecta. Su riego debe ser no encharcarlas, porque se te van a podrir. Yo más o menos a ellas, ¿qué les pongo de agua? Esto. Y esto se los pongo cada 8 días. O sea, yo me dedico al riego de las plantas de mi casa los días sábados. Entonces, esta es la cantidad que le pongo a todas mis marantas y a todas mis calateas, más no. Porque a ellas les gusta estar húmedas, pero no encharcadas. Yo tengo un termómetro que mide la humedad ambiental del sitio donde las tengo, y si está por debajo del 60%, yo las pulverizo con un atomizador sus hojas, porque eso las ayuda mucho. Bueno, sigamos. Las primas de ellas son las calateas, que son, como les dije, de la misma familia, marantáceas, pero estas son del género de calateas. ¿Cuál es la diferencia de la calatea? La calatea se diferencia en su gran mayoría. No es del 100%, porque leí que no todas son siempre de hojas lanceoladas, o sea, ¿como cuál? Como estas que tengo yo, que sus hojitas son como espaditas, como lanzas, ¿sí ven? Puntiaguditas. Tengo esa, tengo esta otra, y tengo la famosa esta. Upa, esta ya está muy grande. Triestar, que me parece divina, y ahora les cuento por qué. Bueno,
Las calateas son más de climas más caliditos, pero igual se adaptan a una temperatura entre los 15 grados y los 22 grados si usted lo logra en su casa o en el clima donde usted viva. La calatea, lo que la diferencia es que los patrones de sus hojas son muy diferentes, parecen pinceladas. Por ejemplo, esta que tiene rayitas, aquí ya hice un reguero, rayitas blancas, verdes y unos tintes rosados. Por ejemplo, como les dije, nombres técnicos, poco y nada, porque a mí me gusta lo casero, lo sencillo. Pero a esta sé que le dicen muchos paleta de pintor. La grandota que les mostré ahora, esta, voy a ver si lo logro. ¡Ay! Es que pesa tanto. Esta es la famosísima Tri-Star, porque tiene 3 colores. Tiene un rosa pálido, un verde manzana y un verde más oscuro, y a veces el rosa pálido se torna beige. Es preciosa. Y por ejemplo, esta otra que yo tengo, las lanzas, ¿sí ven? Tienes como si fueran manchitas, como pequitas, digamos así. Entonces, las calateas, esa es su gran diferencia entre ellas, que sus hojas son pinceladas. También les cuento que las calateas son más arbustivas. Ellas no son rastreras, no son colgantes, ellas se forman como arbusticos. Eso también las hace muy diferente de sus primas. La calatea no es la planta de oración. Muchos en los viveros dicen que es, no, porque ellas no pliegan sus hojas por la noche como lo hacen las marantas. Ellas nunca se cierran, ellas mantienen siempre sus hojitas abiertas. También de las calateas les cuento que es lo mismo. Yo a ellas les doy la misma cantidad de agua cada 8 días porque les cuento el sustrato húmedo, pero no encharcado, porque se pueden podrir. Lo mismo, miro que la humedad ambiental esté por encima del 60 y si no, también igual las pulverizo. Generalmente aquí donde yo vivo las estoy sí o sí pulverizando 2 veces a la semana con un spray y agua de lluvia para ayudarles a que sus hojitas no se achicharren. ¿Qué otra cosa les cuento de las marantas? Perdón, de las calateas, estamos hablando de las calateas. Estas calateas siempre serán erguidas, lo que les digo, nunca rastreras, nunca se van a cerrar de noche, ellas siempre serán erguidas y abiertas. La ubicación de las calateas es la misma de sus primas las marantas. Luz indirecta, buena iluminación, no resisten las heladas como sus primas, aguantan un poco menos el frío, pero igual si tú las traes y las adaptas en tu casa, en un lugar fresco, digamos que tú tengas, si tú vives en un clima cálido, puedes buscar el sitio más fresco de tu casa, de tu patio, donde haya cierta humedad. Les va muy bien, por ejemplo, junto a las bromelias. Si tú tienes un sitio de bromelias que siempre estará húmedo, allí les va bien para las que viven en climas templados o calientes. Bueno, mi querida comunidad, este era el videíto que yo quería hacer con las 3 variedades de cada una de ellas que tengo por ahora, entre marantas y calateas. Son plantas lindísimas, lindísimas, no son complicadas de tener si les das las condiciones mínimas que son esas. Humedad ambiental por encima del 60, riego cada 8 días con 1/4 de vaso de agua, más no. Que tengan un sustrato bien drenante, yo las tengo con mucha perlita, les tengo carbón para evitarle los hongos, y el carbón lo saco siempre de la chimenea. Les tengo tierra de vivero con cascarilla de arroz y pedacitos, trocitos como de 2 centímetros, 1,5 centímetros de pino. A mí no me gusta el coco porque el coco retiene mucha humedad
y esa fibrita de coco y me da miedo que se me vayan a podrir, se me queden encharcadas y se pudran. Entonces lo mejor es que echarle ese cuartico de agua, ponerles un platico abajo. Yo a todas les tengo su platico con piedrita para que lo poco que drenen de ese cuarto de agua lo mantengan allí y les ayuda a la humedad ambiental. Bueno, mi querida comunidad, este era el videito que les quería mostrar hoy y espero que se suscriban si les ha gustado este videito, que lo compartan, porque así como usted y yo, habrá muchas que vamos y no tenemos ni idea cuál es calatea ni cuál es maranta a los viveros. Entonces, compártelo, chévere compartir los conocimientos que uno pueda tener. Regálame un like y activa la campanita para que te lleguen los videitos, las notificaciones. Y bueno, y pronto nos estaremos viendo en un nuevo videito. Tengan un muy buen día y sean muy, muy felices. Hasta pronto.